Bienvenidos, bienvenidas a En Movimiento Aprendo, tu espacio de educación física. En el vídeo de hoy me voy a centrar en 5 cosas que me hubiera gustado que me enseñasen en Magisterio de Educación Física y también en el Máster de Educación. Y son 5 cosas que son necesarias para opositar a Educación Física y también son muy necesarias para el día a día docente. No estoy diciendo que en todas las carreras universitarias o todos los docentes sean así, sino hablo desde mi experiencia y desde la experiencia de mis compañeros de movimiento Aprendo, que me consta que tenemos ciertos puntos en común. Y lo primero, y me meto ya en la primera cosa que me hubiera encantado saber a la hora de opositar y a la hora de estar en un centro docente, es la proactividad absoluta y buscar la excelencia en cada resolución. Voy a explicar este punto. En primer lugar, en la universidad, en el colegio, en el instituto, se tiende a fomentar muy poco la autonomía. ¿Y qué ocurre? Que luego llegas a la oposición, luego llegas al centro educativo y sigues con el chip de estar supeditado a un adulto, que te manden absolutamente todo, que te guíen, incluso en delegar tu preparación en el preparador, en la academia. Y esto no funciona, sobre todo no funcionan las oposiciones cuando estás compitiendo con gente de tu academia, cuando estás compitiendo sobre todo contigo mismo, con la versión de ayer, con la versión del mes pasado. Entonces necesitas una proactividad absoluta y una autorresponsabilidad por encima de la media. ¿Para qué? Para si te exigen algo en la academia, tú ir un pasito más allá. Para si te mandan un supuesto práctico, no solo quedarte con el supuesto resuelto que te pasa a tu academia, sino intentar buscar esa propuesta de mejora o intentar buscar esa resolución que marque la diferencia. Por cierto, te tengo que decir que ahora sí, esta semana cerramos plazas, estamos ya repartiendo las planificaciones anuales, estamos ya repartiendo los grupos. La semana del 16 de septiembre empezamos la primera clase y ya no dejamos la preparación hasta el día de vuestro examen. Ya sabéis que es una preparación completa, desde técnicas de estudio, pasando por tema adaptado, resumido con propuesta práctica, diferentes supuestos prácticos trabajados, resueltos y también obviamente corregidos y con propuestas de mejora, programación, situaciones de aprendizaje y toda la parte de oratoria, más las formaciones internas para que tengas un bagaje muy amplio. Es una preparación que vamos al grano, de hecho veréis las clases que no vamos a explicar temas sin sentido, sino que vamos a hacerlo todo muy transversal, así que si te interesa, apúntate, haces el pago y ya contamos contigo para septiembre, bueno, para la semana que viene. Últimas plazas, de verdad, estamos repartiendo los grupos y muchos de vosotros que ya habéis confiado en nosotros, pues ya tenéis vuestra planificación y ya tenéis el día de vuestra clase. Así que dicho esto, seguimos con el segundo consejo. O segundo consejo, segunda cosa que me hubiera gustado saber y que me hubieran guiado más en magisterio y en el máster de educación. Resiliencia y constancia en el estudio con concentración sostenida. Primero, resiliencia. Muchas veces tendemos en la carrera, y esto es más culpa del alumno, porque venimos del instituto, del colegio siendo así, a que nos solucionen todo. En el momento que nos mandan un trabajo, nos mandan una situación de aprendizaje y hay un apartado que no sabemos, se lo preguntamos una y otra vez hasta que nos lo haga tremendamente sencillo. En la oposición muchas veces no pasa así. O sea, muchas veces tú tienes que buscar la solución, tú tienes que no solo buscar la solución, sino ir ese pasito más allá. Normalmente, no nos vamos a engañar, la carrera universitaria, el máster de educación no implica una cantidad o un volumen de estudio muy alto y luego en la oposición, sinceramente, sí. Entonces, ese cambio de si queremos alcanzar algo extraordinario como es la estabilidad docente, requiere estudio. Tampoco requiere lo que es una oposición de judicatura, de abogado del Estado, pero sí que requiere entre 2, 4 horas diarias, con foco, con técnicas de estudio. Entonces, a mí me hubiera encantado que si la mayoría de alumnos que estamos en magisterio, en máster de educación, vamos a opositar, dedicar un ratito del tiempo o una asignatura a que me enseñasen estrategias de aprendizaje, a que me enseñasen a estudiar, a que me enseñasen a concentrarme, porque es realmente importante y más en este tiempo que nos distraemos con una mosca, que tenemos en contra todas las redes sociales y todas las pantallas. Así que esto es tremendamente importante. El tercero, comunicar. Sí que es cierto que en magisterio y en el máster se comunica más que en otras carreras, pero aún así lo veo insuficiente. En una oposición, en la docencia como tal, comunicar es importantísimo. Incluso en educación física más. Tenemos muy poco tiempo para convencer a nuestro alumnado. Tenemos muy poco tiempo para convencer al tribunal de que somos profesionales de la enseñanza. Tenemos poco tiempo para impactar en el alumnado. Tenemos poco tiempo para hacerle ver
a ese miembro de tribunal que aplica evaluación formativa, hacerle ver que yo sé aplicarla de principio a fin. Sé aplicarla no solo sobre la teoría legislativa y científica, sino en el aula. Sé también explicar el por qué y el para qué. Porque de nuevo, de nada sirve que estudies súper bien y tengas todas tus ideas encapsuladas en tu mente si luego no las sabes transmitir. Un docente y un opositor se tiene que marcar como objetivo en los 10 meses de preparación, en los 24 meses, el tiempo que esté preparándose, que ha de mejorar su forma de comunicar para hacérselo más sencillo a todo el mundo que le rodea y sobre todo pensando en sus alumnos, que vas a comunicar poco, pero ese poco que comuniques en el área de educación física, que se te entienda y que logres secuestrar la atención. Cuarto, la evaluación. La evaluación en educación física es el eje de todo. En magisterio, si tienes 3 o 4 años de estudio, yo pondría una asignatura cada año de evaluación anual, evaluación formativa, evaluación formadora, evaluación competencial, donde te enseñen a crear los instrumentos, donde te enseñen a cómo evaluar el deporte, cómo evaluar la orientación, donde te enseñen a autoevaluar bien, donde te enseñen a coevaluar, donde te enseñen a crear un contexto evaluativo potente, donde te enseñen a ofrecer feedback preciso y cualitativo. Eso realmente, sí. Yo sé definir lo que es evaluación, sé lo que es definir calificación, me han enseñado a hacer una rúbrica, pero poquito más. Esa es mi experiencia. Posiblemente si tienes la suerte de tener superdocentes como han pasado por aquí, como Ángel Pérez Puello, David Ortiguela, el bueno de Daniel Bores, seguramente tienes esa suerte, pero de normal no la tenemos, no la tenemos. Y yo sinceramente no la tuve y me tuve que formar mucho, incluso después de sacarme la plaza. Y creo que en todas las asignaturas, pero en educación física mucho más, necesitas que a través de la evaluación hacer que tu alumnado participe, que comprenda por qué lo hace, para qué lo hace, qué más puede hacer, que se dé cuenta desde esa autoevaluación eso que ha aprendido, incluso dónde lo puede aplicar, porque en educación física buscamos mucho esa adherencia, mucha esa transferencia a espacios colindantes, a otras actividades para que no se dejen de mover. Entonces, para mí es de vital importancia. Y si tuviera algo de peso a la hora de crear los itinerarios formativos en las carreras, la evaluación sería una de las cosas que pondría de manera transversal, también la comunicación, también las estrategias de aprendizaje y obviamente hay muchas más cosas, pero en este caso me hace falta más evaluación en las diferentes asignaturas. Y por último, el pensamiento crítico. Estoy hablando de educación física, pero valdría perfectamente para el resto de especialidades. Creo que en un tiempo donde ahora en la ecuación nos han metido la inteligencia artificial, donde hacía poco tiempo, en los últimos 10 años, había habido tantos cambios como en los anteriores 50. Ahora creo que en los últimos 5 años va a haber tantos cambios como en los anteriores 100, con toda la era de la criptografía, de la inteligencia artificial, de la desconexión social por las pantallas que ya llevamos muchos años y las redes sociales cada vez más profesionalizadas para quitarnos la vida, porque nos están quitando la vida, nuestra capacidad de profundizar, nuestra capacidad de resiliencia, de paciencia, de saber construir opiniones, de saber contrastar lo que me llega de una noticia de Twitter. Es vital el pensamiento crítico. Y todo parte de que el docente tenga ese pensamiento crítico, tenga esa humildad de saber lo que no sabe. No sabemos lo que no sabemos. Y si no te formas, si no eres humilde y te dejas el ego a un lado y te formas con quien sea y te preguntes, aunque sepas la base de ese aprendizaje cooperativo, vas a una formación de aprendizaje cooperativo y te sigues preguntando cómo la mejoras, o si tienes esa capacidad de no dejar de aprender hasta que te retires, no, hasta que te mueras, no hay que dejar de aprender, pues va a ser muy difícil que fomentes ese contexto para que se dé el pensamiento crítico. Entonces yo creo que vivimos en un momento donde nos pueden engañar muy fácil, donde nos manipulan de una forma muy sencilla en las redes sociales, en las noticias, y como docentes somos los primeros que, tanto a la hora de hacer formaciones, a la hora de leer, a la hora de entrar en ese sensacionalismo, lo tenemos que racionalizar, tenemos que contrastar si realmente es verídico o si realmente hay algo que lo ampare y sobre todo también aplicar nuestra experiencia en toda esta vorágine de fake news, de titulares sensacionalistas, etcétera, etcétera. Así que estas son las 5 cosas que me hubieran gustado que me enseñasen en magisterio, en el máster de educación. De nuevo, me consta y de hecho tuve yo un grandísimo docente en primaria que
aspectos como la disciplina me la inoculó bastante fuerte, pero de nuevo, esto yo creo que lo estamos cambiando, algunos pocos docentes estamos poniendo el foco donde importa, así que si vas a opositar, no importa que no te hayan dado estas bases, proactividad absoluta y buscar la excelencia en cada cosa que hagas, resiliencia y constancia en el estudio con buenas estrategias de aprendizaje, comunicación, evaluación y ese pensamiento crítico. Espero que te haya aportado. Si aún no tienes preparación, si aún no tienes academia, aprovéchate. Últimos días, empezamos la semana que viene y como siempre, un abrazo.